Hola a todos. Hablemos de la Primera Guerra Mundial, un evento grandísimo en nuestra historia. A veces se le llama la Gran Guerra, y con mucha razón, porque fue enorme y cambió el mundo de formas que nadie se imaginaba. Todo empezó en el verano de 1914 y siguió con fuerza hasta finales de 1918. Millones de personas de países de todo el mundo se vieron envueltas, ya sea como soldados en los campos de batalla o como gente en sus casas a las que la vida se les puso patas arriba. Muchos pensaron que sería algo rápido. Para Navidad se acaba, era lo que se decía, pero qué equivocados estaban. Esta guerra fue un despertar muy duro, un conflicto de un tamaño nunca antes visto. Ahora, una guerra tan grande no sucede de la noche a la mañana. Había muchas razones importantes que se estaban cocinando en Europa por años, como un barril de pólvora gigante esperando una chispa. Un factor importante fue el militarismo. Países como Gran Bretaña y Alemania estaban armando ejércitos y flotas enormes, casi como una carrera para ver quién era el más poderoso. Luego estaban las alianzas, que eran acuerdos secretos y complicados entre países. Si un país se metía en una pelea, sus aliados tenían que unirse, creando un peligroso efecto dominó. El imperialismo también tuvo un papel muy grande. Las potencias europeas competían con fuerza por colonias y recursos en África y Asia, lo que lógicamente creó mucha tensión y rivalidad entre ellas. Además de todo eso, había un fuerte sentimiento de nacionalismo por todas partes. La gente sentía un orgullo enorme por su propio país, creyendo que era el mejor, y muchas veces veían a otras naciones como rivales o hasta como amenazas. Este patriotismo tan fuerte a veces se convertía en sentimientos agresivos y en ganas de ir a la guerra para demostrar que su nación era superior. Todos estos ingredientes, los ejércitos grandes, las alianzas enredadas, la lucha por tener más colonias y el orgullo nacional tan fuerte, crearon un ambiente muy tenso e inestable en toda Europa. Era de verdad un desastre a punto de ocurrir. Solo necesitaba esa cosita pequeña para que todo explotara. Y esa chispa, el evento que finalmente encendió la mecha, ocurrió un día de verano, el 28 de junio de 1914, en una ciudad llamada Sarajevo, que está en Bosnia. El archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, un señor muy importante, de verdad, estaba visitando la ciudad con su esposa, Sofía. Trágicamente, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip, que quería que Bosnia se liberara del dominio austrohúngaro, les disparó y mató tanto al archiduque como a su esposa. Este asesinato causó una conmoción enorme en toda Europa. Austria-Hungría, furiosísima, culpó a Serbia por el ataque e hizo unas exigencias muy duras, que Serbia no podía aceptar del todo. Este único acto de violencia desató una rápida reacción en cadena de amenazas y movilizaciones de ejércitos. Una vez que empezó la guerra, rapidito se vio que no iba a ser como las guerras de antes, con cargas de caballería y victorias rápidas. En el frente occidental, que pasaba por partes de Francia y Bélgica, los soldados de los dos bandos cavaron redes enormes de zanjas llamadas trincheras. La vida en estas trincheras era totalmente horrible. Imagínense vivir en un hueco largo, angosto y lleno de barro en el suelo por semanas, o hasta meses sin parar. Hacía frío, estaba húmedo y súper sucio. Los soldados enfrentaban el peligro constante de que explotaran cerca bombas de la artillería enemiga, o balas de francotiradores si se atrevían a asomarse por encima de la trinchera. Las condiciones eran casi imposibles de creer. Cuando llovía, y llovía mucho, las trincheras se llenaban de agua, a veces hasta la cintura de los soldados, lo que causaba una enfermedad horrible llamada pie de trinchera. Esta era una infección muy fea causada por tener los pies mojados, fríos y sucios por mucho tiempo, y podía terminar en que les cortaran el pie. El olor en las trincheras era espantoso. Una mezcla terrible de barro, cuerpos sin lavar, letrinas rebalsadas, basura podrida y el olor persistente de químicos y muerte. Además de las bombas, los soldados tenían que lidiar con ratas, que engordaban con la comida tirada y otras cosas, y con piojos, que les daban una picazón terrible. Era una vida de verdad miserable y aterradora, día tras día. La rutina diaria en las trincheras era una mezcla rara de aburrimiento y peligro extremo. Mucho tiempo lo pasaban esperando, arreglando trincheras o tratando de dormir en refugios sucios y pequeños.
Pero luego había momentos de terror, como cuando les ordenaban salir por arriba. Esto significaba salir de su trinchera y avanzar por la peligrosa tierra de nadie hacia las trincheras enemigas, muchas veces directo hacia una lluvia de balas de ametralladora. La comida era casi siempre simple y repetitiva, como carne enlatada y galletas duras. Las enfermedades se contagiaban fácil en condiciones tan apretadas y sucias. Los soldados trataban de mantener el ánimo, escribiendo cartas a casa y leyendo, pero el daño psicológico era enorme. Esta guerra también vio la aparición y el uso masivo de nuevas armas terroríficas que cambiaron la forma de pelear. La ametralladora, por ejemplo, podía disparar cientos de balas por minuto. Esto hacía súper difícil para los soldados que atacaban cruzar campo abierto, causando muchísimas muertes y obligando a los ejércitos a cavar esas trincheras para protegerse. Luego estaban los tanques, un invento británico que se usó por primera vez en 1916 en la batalla del Somme. Eran como tractores blindados con orugas, diseñados para aplastar el alambre de púas y cruzar una trinchera enemiga, dando algo de protección a los soldados adentro. Los primeros tanques eran lentos y se dañaban seguido, pero eran una señal de lo que vendría en las guerras. Durante gran parte de la guerra, especialmente en ese terrible frente occidental que atravesaba Francia y Bélgica, las cosas se estancaron horriblemente. Se convirtió en un empate, una situación donde ningún bando podía avanzar de verdad. Tanto los aliados como las potencias centrales estaban metidos en estos sistemas súper complejos de trincheras, protegidos por alambre de púas y ametralladoras. Se extendían por cientos de kilómetros, desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. A pesar de lanzar ataques enormes y carísimos, que muchas veces involucraban a cientos de miles de hombres, el terreno que se ganaba era usualmente solo unos pocos metros, y costaba muchísimas vidas humanas. Esta guerra de trincheras tan brutal, una guerra de desgaste, fue lo que caracterizó el conflicto. Una de las batallas más terribles y sangrientas de toda la guerra fue la batalla del Somme, que empezó el 1 de julio de 1916. Las fuerzas británicas y francesas lanzaron un ataque masivo contra las líneas alemanas. La idea era quitarle presión a los franceses, que estaban peleando una batalla desesperada en un lugar llamado Verdún, y con suerte romper las defensas alemanas. Pero en ese primer día, el ejército británico tuvo casi 60.000 bajas, muertos, heridos o desaparecidos. Fue el peor día en la historia militar británica. La batalla se alargó por más de 4 meses, hasta noviembre, con pérdidas enormes para todos los bandos y ganando muy poquito terreno. Más o menos al mismo tiempo, otra batalla horrible y larga estaba ocurriendo, la batalla de Verdún. Esta empezó incluso antes del Somme, en febrero de 1916, y duró casi hasta fin de año, hasta diciembre. Los alemanes lanzaron un ataque enorme contra la ciudad-fortaleza francesa de Verdún, un lugar de gran importancia histórica y simbólica para Francia. El plan alemán era brutal. Querían desangrar a Francia, matar a tantos soldados franceses que Francia perdiera las ganas de pelear. La lucha fue increíblemente feroz, con bombardeos de artillería constantes y masivos que convirtieron el paisaje en un lugar de pesadilla lleno de barro y cráteres como la luna. Cientos de miles de soldados franceses y alemanes murieron allí. Un momento súper importante que cambió el rumbo de la guerra llegó en abril de 1917, cuando los Estados Unidos de América decidieron unirse a los aliados. Durante los primeros años de la guerra, Estados Unidos se había mantenido neutral, sin querer meterse en lo que muchos veían como un problema de Europa. Sin embargo, varias cosas los hicieron cambiar de opinión. La política de Alemania de guerra submarina sin restricciones, donde sus submarinos hundían cualquier barco que fuera a Gran Bretaña, incluyendo barcos de pasajeros con estadounidenses a bordo como el Lusitania, causó mucha rabia. Luego estuvo el telegrama Zimmermann, un mensaje secreto de Alemania a México, proponiéndole una alianza contra los Estados Unidos. Esta fue la gota que derramó el vaso, y Estados Unidos declaró la guerra. Sus tropas nuevas y sus muchísimos recursos le dieron un impulso vital a los aliados, que ya estaban cansados. Para 1918, después de 4 largos y duros años de pelea, las potencias centrales de verdad empezaban a sentir el cansancio.
Alemania, en un último intento desesperado por ganar, lanzó una serie de ataques grandes en el frente occidental en la primavera de ese año. Lograron avanzar un poco al principio, pero los aliados, ahora más fuertes con la llegada de cientos de miles de soldados estadounidenses, lograron detenerlos y luego empezaron a contraatacar con fuerza. Mientras tanto, las cosas se estaban desmoronando dentro de Alemania y Austria-Hungría, con falta de comida, huelgas y un descontento cada vez mayor. Sus aliados, Bulgaria y el Imperio Otomano, ya se habían rendido. Finalmente, con sus ejércitos retirándose y su país a punto de una revolución, Alemania pidió un armisticio, o sea, un acuerdo para dejar de pelear. Este acuerdo empezó a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Por fin, las armas callaron. Aunque la pelea paró en noviembre de 1918, la guerra no terminó oficialmente hasta que se firmaron los tratados de paz. El más famoso, y quizás el más polémico, de estos fue el Tratado de Versalles, que se firmó en junio de 1919 y se ocupaba especialmente de Alemania. El tratado impuso condiciones muy duras. A Alemania la obligaron a aceptar toda la culpa por empezar la guerra. Esto se conoció como la cláusula de culpabilidad de guerra. También tuvieron que pagar cantidades enormes de dinero, llamadas reparaciones, a los países aliados para cubrir los gastos de la guerra. Su ejército y su marina fueron muy limitados en tamaño y perdieron mucho territorio, tanto en Europa como en sus colonias de ultramar. Muchos alemanes sintieron que este tratado era súper injusto y humillante, y creó mucho resentimiento que se guardó por años. El impacto de la Primera Guerra Mundial fue grandísimo, cambiando el mundo de maneras muy profundas. El costo en vidas humanas fue increíble. Algo así como 10 millones de soldados murieron y por lo menos el doble resultaron heridos. Muchos con heridas que les cambiaron la vida para siempre. Millones de civiles también murieron como resultado directo o indirecto de la guerra, por los bombardeos, el hambre o las enfermedades. La pandemia de gripe española, que recorrió el mundo en 1918 y 1919, se aprovechó de las condiciones de la guerra y mató a muchos millones más. Grandes imperios que habían dominado el mundo por siglos, el austrohúngaro, el otomano, el ruso y el alemán, todos se vinieron abajo. Se crearon países nuevos, especialmente en Europa del Este y Central, y se cambiaron las fronteras, lo que muchas veces creó nuevas tensiones. Entonces, ¿por qué fue tan importante la Primera Guerra Mundial? Bueno, fue un punto de cambio enorme en la historia moderna. Se le llamó la guerra para acabar con todas las guerras, pero qué tristeza, no lo logró. Cambió por completo la forma en que se peleaban las guerras, con la llegada de esas tecnologías nuevas y terribles y la dura realidad de la guerra de trincheras. Volvió a dibujar el mapa político del mundo y llevó a cambios económicos enormes, con países como Estados Unidos convirtiéndose en grandes potencias mundiales. Los problemas no resueltos y los grandes resentimientos que dejó la guerra, especialmente por el Tratado de Versalles, son vistos por los historiadores como causas importantes que ayudaron a que surgiera el extremismo en los años 1920 y 1930, y al final, a que empezara la Segunda Guerra Mundial solo 20 años después. Entender esta gran guerra es clave para entender el siglo tan agitado que vino después.